Y para conocer más detalles de este interesantísimo conversatorio, me da muchísimo gusto saludar a Ana Pécova, precisamente directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres. No nada más interesante, sino muy necesario poner sobre las mesas de distintas trincheras este tema que nos está ocupando a hombres y mujeres, porque la violencia contra las mujeres es un asunto de la sociedad mexicana, donde se ve golpeada de muchas formas, hombres y mujeres, insisto. Ana, gracias, muy buenos días. Hola, buenos días, Mónica. Un gusto enorme estar contigo esta mañana. Gracias. ¿Cuáles serían, dónde pondrías el acento de los puntos relevantes que se tocaron o que se han tocado en este conversatorio que están teniendo ustedes a propósito del hogar, Dulce Hogar? Me gustó mucho el título, y Dulce Hogar entre signos de interrogación, porque efectivamente, ¿cuántos hogares en este país en estos momentos de confinamiento pueden ser realmente dulces para muchas mujeres? Es un gran título, coincido contigo, Hogar, Dulce Hogar, no, porque justo es todo lo contrario para las mujeres. Cuando miramos el caso de las mujeres, ellas se enfrentan mucho mayores riesgos. El hogar es un lugar mucho más peligroso para las mujeres que para los hombres. En términos de asesinatos, 1 de 3 mujeres fue asesinada en el hogar en comparación de 1 de 10 hombres. Entonces, hay ciertas dinámicas. Mira, incluso empiezo por el caso que acaban de presentar, el caso del notario. Lamentablemente no es el único caso, pero como es algo que pasa dentro del hogar, preferimos dejarlo ahí, es un asunto privado, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de un problema de seguridad, de salud pública, ¿no? Y tenemos que abordarlo como tal. ¿Por qué insisto, Mónica, que es un problema de las mujeres? Y eso me parece muy importante dejarlo aquí. No es que no haya otras personas también que sufren dentro del seno familiar, pero si vemos una encuesta, la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública que hace el INEGI, 9 de 10 personas que fueron golpeadas por un familiar fueron mujeres. 8 de 10 personas que fueron amenazadas por un familiar fueron mujeres. 100% de las personas que fueron víctimas de violación dentro de su hogar fueron mujeres. Entonces, estamos hablando de un problema que de manera predominante afecta a las mujeres, y me parece muy importante abordarlo como tal. 44% de las mujeres mayores de 15 años han vivido por lo menos un episodio de violencia con su actual pareja. Imagínate, Mónica, que para las mujeres el hogar es un lugar mucho más inseguro que la escuela o el trabajo. Entonces, tenemos un problema, es un problema público, a pesar de que toma lugar en el hogar, y tenemos que enfrentarlo, abordarlo como tal. ¿Por qué como instituciones públicas cuesta tanto trabajo aceptarlo? Si no se acepta un problema, Ana, no se visibiliza o se visibiliza de una manera equivocada. Yo te preguntaría, muchos de estos casos a los que te refieres, ¿les sirve una campaña donde se sugiere contar hasta 10? Hay muchos problemas con la campaña, Mónica. Uno, esta campaña que nos presentaron, a pesar de estos datos que te estoy compartiendo, ni siquiera reconocía que las mujeres somos las víctimas principales de este tipo de violencia. Entonces, ahí venía toda una serie de distintos ejemplos, pero el ejemplo que faltaba y que estaba ausente era de una mujer siendo agredida. Entonces, no podemos permitir que se nos ignore, que se nos invisibilice. Ahora, sobre tu pregunta específicamente, por supuesto que una campaña no es suficiente, nos tenemos que sensibilizar, pero no podemos esperar hasta que este mensaje llegue y hace sentido para cada una de las personas. Necesitamos una manera mucho más agresiva, políticas públicas, necesitamos encontrar la manera de empujar a las personas a que lleguen ahí y a que entiendan que esto es algo no aceptable, que no se puede seguir haciendo ni en el hogar, ni en el espacio público, ni en ningún lugar, ¿no? Y no podemos dejarlo a los individuos que a ver cuándo hagan cada uno su reflexión. Necesitamos una respuesta mucho más ordenada, mucho más agresiva por parte del Estado, una respuesta donde todas las autoridades van a participar, desde un CEP y cómo estamos educando a los niños, desde la Secretaría de Trabajo, qué es lo que ocurre
dentro de los centros de trabajo también, si bien reconozco que el hogar no es un lugar fácil de penetrar porque es considerado espacio privado. Así es, pues muy interesante estas iniciativas y estas actividades que están ustedes llevando a cabo mientras la violencia de género en nuestro país siga creciendo, pues ustedes seguirán teniendo que tener muchísimo trabajo al respecto, sobre todo sensibilizando a los funcionarios públicos y las autoridades que están enfrentados a este flagelo. Me gusta muchísimo el día de ayer que ustedes hayan tenido este conversatorio con Nadine Gassman, que además es una feminista con todo el reconocimiento y su expertise, y está en el lugar correcto, como presidenta de InMujeres. Sin embargo, pues es parte de la función pública que invisibiliza o no visibiliza de la manera más correcta posible, como lo acabamos de ver en esta campaña que se lanzó por parte de la Secretaría de Gobernación. Gracias, Ana Pécova, por estos minutos y seguimos en contacto con ustedes. Muchas gracias a ti, Mónica, por el espacio.